nosotros continuamos con más aquí en nuestro espacio de entrevistas y opinión Gama Noticias a Fondo. Ahora es momento de darle la bienvenida también a este espacio al asambleísta por Construye, Jorge Peñafiel, con quien dialogaremos sobre el debate suspendido del polémico proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Querida Anaís, un placer estar aquí. Muy buenos días con usted, con toda la gente en cabina y pues evidentemente con todos los televidentes. Asambleísta, ¿qué pasó durante el debate, asambleísta, que llevó al presidente del Legislativo a cerrar prácticamente esta discusión? Bueno, lo que vemos realmente en este debate es que la intentona de la impunidad se logró impedir por ahora. Es decir, la Revolución Ciudadana, con su intención de aprobar las reformas del Código Integral Penal, fracasó. Hubo una votación respecto de la moción presentada por Fernando Cedeño, que es el asambleísta ponente de la propuesta de reformas del Código Orgánico Integral Penal, y esa votación no tuvo el apoyo mayoritario de la Asamblea Nacional. Con esa razón y esas circunstancias, la Revolución Ciudadana abandona el pleno de la Asamblea y conjuntamente con la bancada del gobierno no se dio quórum para continuar con la sesión y evidentemente ir hacia la otra moción que estaba aceptada por parte de la Asamblea, de la presidencia de la Asamblea. Y ante esta realidad estábamos ya digamos, sin ninguna posibilidad de continuar con la sesión y se suspendió la misma. Pero ahora, bueno, hay tiempo todavía para que nuevamente se reinstale. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el trámite todavía que faltaría con este debate? Bueno, aquí hay que mencionarle a la ciudadanía que la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal está en el limbo, precisamente porque al no tener todavía una fecha, digamos, para continuar con la votación de la segunda moción, estamos ante la posibilidad de que después de 60 días esta se archive por sus propios fueros. Es decir, que la ley establece que si en 60 días no se vota, no se termina de votar, pues definitivamente esta propuesta terminaría en el bote de la basura, digamos, porque se archivaría por obligación legal, ¿no? Asambleísta, ¿por qué se insiste y por qué se argumenta mucho en la Asamblea, particularmente desde bancadas opositoras también al correísmo, de que estas reformas responden a una agenda de impunidad? ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. El texto mismo de la propuesta de reforma es un texto que evidencia que existen intenciones de eliminar sentencias ejecutoriadas o de dar de baja sentencias ejecutoriadas en el país que vienen a beneficiar solamente a los prófugos y sentenciados, que ya las tienen y que quieren modificarlas. Han pretendido interpretar lo que significa el recurso de revisión, han permitido y quieren efectivamente que se debilite el trabajo de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía General del Estado fundamentalmente, para que la información no sea reservada y entre otros elementos. Hay varios elementos incluidos el tema de ampliar las facultades y las competencias de la justicia indígena, entre esas observaciones de igual manera, y con ese tipo de acciones y de actitudes lo que se busca efectivamente es que se pierda fuerza, por un lado, las sentencias ejecutoriadas, que se podrían revisar si es que esta reforma pasa, y dos, evidentemente debilitar el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Es decir, que prácticamente pesa más el interés político que el interés común. Yo creo que están utilizando un vehículo que es legítimo, como es las reformas o unas posibles reformas al Código Orgánico Integral Penal, y en ese vehículo, que es legítimo, repito, pretender incorporar estos ingredientes de impunidad que son fundamentales. Nosotros, como bancada del Movimiento Construye, hemos dicho que ante esa posible, incluso lejana posibilidad de que se aprueben las reformas para dar paso a la impunidad, nuestra propuesta ha sido el archivo. Tampoco pasó porque no se la permitió mocionar en la Asamblea Nacional y por ende, al no mocionársela verbalmente, no se pudo incorporar pese a que estuvo presentada por escrito.
Ante esa situación, obviamente, estamos en el limbo porque solamente queda una moción por votar dentro de esta sesión y en ese momento pues identificaremos qué es lo que efectivamente están buscando las bancadas. Pero ¿por qué la bancada Construye pide el archivo de este proyecto de reforma? ¿Se puede destacar de pronto otros artículos positivos, como sí lo ha mencionado la bancada ADN, el oficialismo, que apoyarían a los artículos positivos? A ver, allí lo que hay que mencionar es que en efecto hay 2 o 3 artículos que son positivos, pero la intención verdadera y fundamental de estas propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal no es lo positivo, sino es lo negativo, es decir, este mensaje político que nos quiere dar la impunidad al país, incorporando estos elementos tan graves dentro de la reforma, nos dice efectivamente cuál es la intención y cuál es el alma que tiene esta reforma al Código Orgánico Integral Penal. Por tanto, ante esa posibilidad de que sea en un bloque, artículo por artículo o en partes, definitivamente con el riesgo de la posible aprobación, porque nadie sabe cuándo se puede conformar una mayoría en la Asamblea Nacional, y ante ese riesgo, la posición de Construye es neguemos todo, mandemos al archivo todo y que se repita el proceso de reforma al Código Orgánico Integral Penal desde la Comisión, con lo cual se puede construir una mejor propuesta que vaya con un mensaje correcto, que vaya con un articulado correcto y que vaya y que esté con todos los ojos puestos sobre la reforma. Con esa situación, obviamente vamos a tener una reforma mejor, de mejor calidad, más positiva y sobre todo con un mensaje político correcto, que es la no impunidad para nadie y además permitir que lo bueno termine efectivamente resaliendo dentro de la propia reforma. ¿Y qué es lo positivo que se puede destacar de esta reforma? Hay varias cosas, creo yo. Cada vez que revisamos, lamentablemente, es menos lo que vemos positivo, pero hay un tema de endurecimiento de penas que es positivo, hay un tema de eliminación de beneficios penitenciarios para los delitos graves, que también es algo positivo. Vemos tipificación de ciertos delitos, que también es algo positivo, pese a que en los textos per se hay pequeños errores, pero circunstancias que se pueden ir resolviendo ya dentro de un análisis profesional, un análisis más técnico y positivo. Por lo pronto, esta propuesta está en el limbo. El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho que buscará tal vez un acuerdo con base a la propuesta de moción presentada por parte de la bancada oficialista. Esperemos a que pueda llevar a cabo ese acuerdo, si es que existe, y si no existe, pues lógicamente pasarán los 60 días y se archivará por sus propios fueros y por aplicación legal. Una última consulta también, asambleísta. Este proyecto también ha sido preocupante para la Fiscalía General del Estado y coincide también en medio de un juicio político en su contra. Definitivamente, una de las intenciones que tenía precisamente esta propuesta era debilitar la fuerza investigadora que tiene la Fiscalía General del Estado al quitarle la reserva y la información para que sea una información manejada por los políticos. Y eso era lo peligroso, precisamente, porque la propuesta planteaba que ante la petición de los políticos, de la Asamblea Nacional, de los legisladores, la Fiscalía General del Estado no pueda negarse a entregar esta información. Eso, por ejemplo, definitivamente desnaturaliza toda la investigación y le quita el factor sorpresa que tiene la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias, que hasta la fecha se han mostrado y nos han mostrado efectivamente a toda la ciudadanía que son aquellas acciones que nos llevan a traer a los delincuentes y ponernos en la cárcel. Esas son las propuestas que nosotros hemos dicho que no pueden pasar porque impactan directamente en la moral, en la decencia y en la legalidad del país. Muchísimas gracias por esta entrevista, asambleísta. Que tenga un excelente día viernes y también un buen fin de semana.